Durante el gobierno de Gorbachov se intentó llevar a cabo una serie de reformas políticas y económicas que finalmente no solventaron los problemas de la Unión Soviética y con ello se produjo el fin de la Guerra Fría y la disputa entre las dos superpotencias. Los breves mandatos de Andropov, reformista, y Chernenko, inmovilista, anunciaron las dinámicas políticas que se manifestaron hasta el final de la OSS. Por una parte apareció la forma más evidente de dicotomía entre los dos sectores principales del PQ, los reformistas y los estalinistas que querían continuar con el régimen sin realizar ningún cambio. Claro, al final, cuando Andropov, Chernenko son partidarios, uno de llevar a cabo reformas, el otro bueno, de mantener el inmovilismo del régimen. Claro, el problema es que ya surgen las dos facciones, los estalinistas, los que quieren mantener el régimen, no perder el poder, y los reformistas. Por otra parte, surgió la oposición entre el centro, entendiendo tal Rusia y las diversas repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Esta lucha se acentuó en la década de 1980 por los graves problemas económicos que aquejaban a los países comunistas. Ya hubo una oposición entre el centro, en la parte de Rusia y las diversas repúblicas que conformaban la Unión Soviética, y esto se vino más en la década de 1980 por los problemas económicos que se aquejaba los países comunistas. Gorbachov llegó al poder en 1985, que puso en marcha una serie de reformas económicas y políticas para reconducir la situación. La conciencia de que era imposible proseguir con la dinámica existente en la Unión Soviética llevó a Gorbachov y a los dirigentes del PQ a emprender una serie de reformas políticas y económicas de gran envergadura. Incluso se habló de revolución desde arriba. Estas reformas fueron apoyadas también a partir de 1987 por la movilización popular que fue ganando espacios de libertad. Claro, con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev, de la corriente reformista, que comenzó a llevar a cabo reformas económicas y políticas con el objetivo de reconducir la situación soviética, pero claro, el problema es que la conciencia de que era imposible y proseguir con la dinámica existente en la Unión Soviética llevó a Gorbachev y a los dirigentes del PQ a llevar a cabo reformas políticas y económicas de gran envergadura que incluso se las llamó una especie de revolución. Y claro, eso en 1987 tuvo mayor apoyo debido a la movilización popular que fue ganando espacios de libertad. Claro, hay dos corrientes antes de Andropov y Chernenko, Andropov reformista, Chernenko inmovilista, los problemas además de las dos facciones dentro del PQ, reformistas y stalinistas, problemas dentro de las repúblicas soviéticas, pues al final aparecen oposiciones dentro, y con Gorbachev se llevó a cabo reformas económicas y políticas con el objetivo de que la Unión Soviética no entrase en colapso económico y político. Finalmente, en 1987 se empezó a llevar a cabo esas reformas que tuvo además grandes espacios de libertad. El deseo de sacar a la Unión Soviética de la profunda crisis que sufría a comienzos de los 80 es el origen de las políticas de reformas de Gorbachev. Las causas de esta crisis eran tanto económicas como políticas y tecnológicas, y por eso las reformas acabaron afectando a todo el sistema. Claro, la opción de Gorbachev era llevar a cabo políticas que mejorasen la situación de la Unión Soviética, con el objetivo además de que en la economía, en la política y en la tecnología, bueno, pues pudiesen ir mejorando. A nivel económico se produjo la conjunción de una serie de factores que venían deteriorándose desde hacía años. El estancamiento demográfico favoreció la disminución de la población activa, así como su envejecimiento. A este factor se sumó también el atraso del aparato productivo, maquinaria obsoleta, proceso de industrialización ineficaz y burocrática, falta de incentivos, etcétera, etcétera. Todo lo cual provocó una peligrosa disminución de la productividad. Claro, si la población envejece, hay menor población activa, los medios productivos son escasos u obsoletos, como la maquinaria, la industrialización es ineficaz y burocratizada, y luego ya no hay tanto incentivo, pues al final da lugar a una peligrosa disminución de la productividad. Claro, el país se centró prácticamente en la industria pesada y de bienes de equipo, descuidando lo más importante, las industrias de bienes de consumo y la agricultura, es lo que dio más importancia. Es decir, la Unión Soviética dio mayor importancia a lo militar y no a los bienes de consumo de la población. Y luego las redes de transportes se habían ido deteriorando, incluyendo el transporte de energía. Por ello nos resultaban extrañas las crisis de abastecimiento que determinaban la irregularidad de la producción. Claro,
Las redes de transporte iban poco a poco deteriorándose. El transporte de energía también. Y claro, al final hubo problemas de abastecimiento con las crisis y hubo una irregularidad dentro de la producción que fue además brutal. Claro, lleva a cabo reformas en el ámbito económico, Gorbachev, pero la población envejece, activa, la que está por trabajar ya va siendo más envejecida. El aparato productivo es cada vez ineficaz, obsoleto, con problemas con respecto a su principal rival y la parte occidental de Europa. Dio mayor importancia a la industria pesada y de bienes de equipo, sobre todo más por el periodo de la Guerra Fría, que a lo más importante que es la alimentación de la población, es decir, los bienes de consumo y la agricultura. Y claro, a las redes de transporte se han ido, o bueno, se fueron deteriorando también el transporte de energía debido a que se produjeron crisis de abastecimiento brutales y claro, eso dio lugar a una producción irregular. Entonces, claro, la Unión Soviética tenía ya problemas, más por el conflicto de la Guerra Fría. Los factores políticos también se hicieron notar. La decisión de priorizar el complejo industrial militar en el contexto de la Guerra Fría y del enfrentamiento con Estados Unidos significó la extracción de recursos de otros sectores para encaminarlos de la producción y la distribución. Algo similar. La Unión Soviética dio mayor importancia a la industria militar, entonces, más por su rivalidad con Estados Unidos. Entonces, dejó de lado otros sectores que eran muy importantes, sobre todo en torno a la producción y la distribución. La falta de una política económica clara pues los años anteriores dificultó la toma de decisiones, contribuyendo a desorganizar aún más la economía. Ello era particularmente grave en el contexto de una economía planificada en la que el Estado se ocupaba de tomar las principales decisiones económicas. Claro, la economía incluso había problemas, porque incluso cuando Gorbachev llegó tuvo que desorganizar toda la economía, porque la economía dependía del Estado y el Estado era el que controlaba todos los medios, tanto de producción, importantes como políticos. Entonces, claro, al final tuvo que tomar una serie de decisiones importantes, como ir poco a poco modificando. Pero claro, tampoco mucho porque no quería acercarse al ámbito capitalista. Los factores tecnológicos incidieron notablemente en la crisis final del sistema soviético, fundamentalmente por dos razones. Hubo dos razones muy importantes que es en torno a los factores tecnológicos. El complejo militar e industrial absorbió la casi totalidad de los recursos científicos y tecnológicos soviéticos tanto en términos económicos como humanos, pero además no hubo ninguna transferencia de tecnología del sector militar al civil por razones de seguridad. Como consecuencia de todo lo anterior, los sectores económicos civiles no modernizaron sus tecnologías. El complejo militar industrial absorbió la casi totalidad de los recursos científicos y tecnológicos soviéticos, tanto en términos económicos como humanos, y además no se produjo ninguna transferencia de la tecnología del sector militar al civil, y esto provocó que los sectores económicos civiles no pudiesen modernizar sus tecnologías. El uso y la difusión de las tecnologías de la información que había constituido en Occidente el núcleo del desarrollo tecnológico y científico estaba condicionado en la Unión Soviética por la censura y el control informativo que ejerció el PECUS. Las telecomunicaciones y la informática, sectores muy raquíticos en la economía soviética, tuvieron siempre muchas limitaciones políticas que evitaron su extensión a otros ámbitos sociales y económicos. En Occidente se llevó a cabo la extensión tecnológica y el uso por parte de la población. En la Unión Soviética no, porque había censura, control informativo por parte del partido, el PQs, y las telecomunicaciones y la informática fueron sectores muy raquíticos dentro de la economía soviética y bueno, tuvieron encima grandes limitaciones porque bueno, no hubo extensión a otros ámbitos sociales y económicos. Claro, lo que te habla al final es que si el complejo militar industrial absorbe todos los recursos científicos y tecnológicos, tanto la economía como en lo humano, es imposible transferir la tecnología al final militar a una civil. Entonces es imposible que los sectores civiles pudiesen tener sus tecnologías modernizadas. Y claro, si luego tienes el control parte de una población, es imposible que haya protestas y el uso de información o sistemas informáticos, cosa que en Occidente sí que surgió. Esta situación provocó una fuerte dicotomía entre una industria militar puntera y tecnológicamente muy avanzada y una industria civil atrasada y cada vez menos eficaz. Todo ello incidía directamente sobre el nivel de vida que empeoraba progresivamente, en especial en comparación con los países capitalistas más avanzados. El gobierno de Gorbachev no supo aplicar las reformas económicas necesarias.
para solventar tan grave situación. La mayoría de las medidas fueron en una misma dirección: descentralizar un sistema planificado, pero sin introducir realmente una economía de mercado. También se intentó acabar con la economía sumergida y reducir la burocracia. Claro, la Unión Soviética tenía una industria militar puntera y tecnológica muy avanzada. En cambio, la industria civil era atrasada y poco eficaz, y encima los niveles de vida de los soviéticos eran cada vez peores en comparación con el resto de países capitalistas o los países capitalistas más avanzados. Y claro, Gorbachov no supo tampoco aplicar las reformas económicas necesarias para solventar tan grave situación, porque claro, la única manera era una dirección: descentralizar un sistema planificado, pero sin acercarse a introducir bueno, una economía de mercado, es decir, no acercarse al capitalismo. Y claro, también se intentó acabar con la economía sumergida y reducir la burocracia, es decir, menos papeleo, menos sumergida que existía, etcétera, etcétera. La situación intermedia entre socialismo y capitalismo que se pretendía creó más problemas que soluciones. Los elementos más importantes del funcionamiento de la economía siguieron en manos del Estado, pero otros sectores se descentralizaron, otorgando a las empresas autonomías y responsabilidad en la gestión. El solapamiento de ambos sistemas creó graves desajustes y desórdenes económicos que hicieron fracasar las reformas. La mezcla en el ámbito económico de socialismo y capitalismo pues creó aún más problemas en la Unión Soviética, porque la gran mayoría de los sectores estaban bajo eh, el Estado, como la economía, salvo algunos que sí que pudieron descentralizarse y hacerlos más fáciles siendo autónomos y pues teniendo su propia responsabilidad en gestión. Pero claro, los dos sistemas en la Unión Soviética crearon graves desajustes, desórdenes económicos que al final fracasaron la reforma. Claro, es verdad que la Unión Soviética tiene una industria militar puntera tecnológica muy fuerte, pero claro, la industria de bienes de consumo, que era lo más importante para la alimentación de la población, era muy poco eficaz. Y claro, pues, el nivel de vida incluso era peor que el de los países capitalistas más avanzados. Gorbachev, ¿qué hizo? Llevar a cabo reformas, pero no pudo ni solventarlas dentro de la Unión Soviética. Entonces, al final, se intentó llevar a cabo un sistema planificado, pero sin acercarse a la economía de mercado, es decir, al capitalismo. Y también acabar con la economía sumergida, reducir la burocracia y bueno, mezclar los dos sistemas fue un fracaso y no algo positivo para la Unión Soviética, ¿verdad? Porque todo estaba bajo control del Estado, sobre todo la economía, y algunas fueron eh, empresas autónomas independientes con sus problemas, pero es que tampoco llevaron a cabo ningún avance en el país. La acción política de Gorbachev se concentró en torno a dos actuaciones fundamentales: la perestroika y la glasnost. Perestroika fue el conjunto de reformas aplicadas para democratizar el régimen y conseguir una apertura política. La glasnost, una política de transparencia informativa que acompañó el proceso de reformas. Claro, la perestroika era un periodo o proceso de democratización en el país y mayor apertura política. La glasnost era una transparencia política informativa que acompañó el proceso de reformas, es decir, abrir más espacios políticos. De ahí que luego la reforma lo que no pretendía era acabar con el régimen socialista, el objetivo era adaptarlo a las condiciones políticas sociales para modernizarlo. Pero claro, el problema es que el PQ perdió todo el poder, aparecieron otras fuerzas políticas y claro, en este sentido, la dosis de libertad de prensa se introdujo la glasnost. Representaron un papel fundamental en la aparición de nuevos grupos políticos. Claro, si todo el régimen de la Unión Soviética lo que querían era hacer, no era cambiar lo que no cayese, sino modernizarlo por la situación social política que surgió en su momento. PQ perdió el poder, aparecieron nuevas acciones políticas, en partidos políticos, entonces al final había mayor libertad, la gente podía expresarse y poder elegir a sus representantes más destacados. Y claro, otras medidas pretendieron introducir espacios de libertad en la sociedad soviética, pues la libertad religiosa, abolir la censura, permitir los viajes al extranjero, celebrar elecciones democráticas con candidaturas independientes en torno a 1989, que de ahí es cuando ya colapsó todo el sistema soviético y comunista de los principales aliados en Europa. También realizar o elaborar procesos de constituciones
en las repúblicas para mayor libertad. Y claro, al final se trató de un proceso de liberación política que lo que produjo es la descomposición de todo el régimen socialista o comunista soviético y además provocó problemas. Pero es que en realidad es eso, lo que se intentó hacer entre 1989 y 1991 fue democratizar al resto de países europeos y también a las repúblicas soviéticas para tener su propia libertad de prensa, política y que, bueno, política aparte y bueno, y luego la conciencia en torno a la censura, bueno, a los ámbitos religiosos ya cada uno, y es lo que provocó al final la caída directamente, rápidamente, del régimen comunista en la Unión Soviética y del resto de los países aliados. En Europa, luego en otros lados todavía continúa, que no ha caído mucho. Y sigue. Pero no me refiero en Asia o incluso también en África por problemas además de, de los políticos que ha habido ahí y también de la descolonización por parte de Europa. Fue en parte la que le dejó muchos problemas en esos lugares, sobre todo en África y en algunas zonas de Asia. Esto al final es dos puntos: perestroika, democratizar el régimen, fuese un país democrático, y una transparencia informativa en torno a la política, que es la Glasnost. Finalizo, comento que tengo que hablar de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.